la programación de Televisión Canaria dedicada a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Vamos a conocer las propuestas de los candidatos al Senado por la isla de Tenerife. Y vamos a comenzar con el candidato del Partido Socialista, Aurelio Abreu. ¿Qué tal, señor Abreu? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es en principio la propuesta del Partido Socialista? ¿Cuál es para la isla de Tenerife el principal objetivo? El principal objetivo es recuperar esos recursos que en este momento están dentro del Plan Canarias para invertirlos en esta isla y que la estructura más importante para nosotros, como son los hospitales del norte y del sur, las políticas del bienestar, financiar cada plaza ocupada con la ley de dependencia, sea una realidad para las familias más vulnerables en este momento, que son quienes más lo necesitan, y que esos recursos vayan a quien realmente lo necesita en la isla de Tenerife. Usted ha sido senador en la última legislatura, le toca defender la plaza. No sé si eso es una ventaja o un inconveniente ahora mismo. Es una ventaja por la experiencia que nos ha dado a la hora de pactar con los diferentes ministerios, negociar con las diferentes secretarías de Estado, como ha sido la de Turismo, como ha sido la de Bienestar Social, como ha sido la realidad de las infraestructuras que nos ha tocado defender en la isla de Tenerife. Por ejemplo, el Plan de Infraestructura Turística, una iniciativa que toma el Grupo Parlamentario Socialista, que significa la remodelación de la planta hotelera, pero sobre todo en políticas de bienestar, el compromiso que adquirió el Gobierno, que transfirió a la comunidad autónoma 180 millones de euros para terminar el Hospital del Norte y del Sur. En este momento tenemos la satisfacción y el compromiso de la Consejería de Sanidad para poner en marcha el Hospital del Norte en la isla de Tenerife con financiación del Estado. Yo creo que es uno de los objetivos prioritarios de las que mayor satisfacción puede tener uno como político en la isla de Tenerife, y es que los recursos económicos en momentos vulnerables, en momentos de dificultad, vayan a aquellas infraestructuras que más lo necesita la población. Yo creo que no es el momento de las grandes obras, sino de realmente atender esa demanda tan exigida por parte de la población canaria de forma leal y justa además. ¿Cuál de sus intervenciones, cuál de sus peticiones para la isla de Tenerife destacaría en esta legislatura que acaba de terminar? Las políticas de bienestar. Recuerdo reuniones inmensas con el Ministerio de cara a que se financie la ley de dependencia, los recursos que llegaron a Canarias, que desgraciadamente no tuvimos la gestión necesaria en la legislatura anterior por parte de Coalición Canaria y Partido Popular, de gestionar, de evaluar a esas personas dependientes que pudieran tener un recurso complementario a la situación económica en la que vive cada una de las familias, y estamos hablando en torno a 8.000 personas sin cobrar ese recurso económico. En este momento, desde el Cabildo estamos intentando además poner en marcha ese mecanismo en colaboración con los ayuntamientos, pero es una de las grandes satisfacciones que uno tiene, de poner en esta tierra los recursos económicos necesarios, y además hay que buscar los mecanismos para que la gestión sea muy superior. Yo recuerdo, por ejemplo, discusiones con el que fue vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el señor Soria, poniendo obstáculos en el camino, no llegando a acuerdos con los ayuntamientos para hacer un plan verdadero de políticas de bienestar social y poder colaborar para que esos recursos se gestionaran precisamente por la administración más cercana al ciudadano. Hay un compromiso en este momento por parte del Partido Socialista, tanto en la comunidad autónoma como en el Cabildo, que los recursos que seamos capaces de captar del Ministerio se distribuyan a través de los ayuntamientos, porque es la administración más cercana, es donde primero va el ciudadano a resolver los problemas, y desde luego intentaremos seguir haciéndolo en ese mecanismo de acercamiento de las competencias, también con recursos económicos en la administración más cercana. Lo difícil es, en una situación de crisis, mantener la inversión en bienestar social o en sanidad, por ejemplo, que usted lo nombraba hace un momento también. Yo lo he manifestado estos días en público, y además he dicho que pongo mi cargo a disposición en la vicepresidencia del Cabildo si no se obtienen los recursos necesarios para el bienestar. Estos días hemos encontrado un colectivo de la discapacidad manifestándose en la isla de Tenerife, reivindicando que se le reconozcan las plazas concertadas y que pongamos los recursos económicos a su disposición. Tuve la experiencia de vivir como alcalde la financiación de los centros ocupacionales, de exigir desde la vicepresidencia de la FECAN esos recursos necesarios, y no es posible que estén hasta el mes de noviembre diferentes ONG, diferentes colectivos, diferentes asociaciones sin fines de lucro, que lo hacen muchas veces poniendo en peligro su patrimonio personal, porque hipotecan su casa, hipotecan su vivienda para buscar financiación para pagar al personal, y que tarden un año en cobrar la financiación. Hay un compromiso de que a partir del próximo ejercicio 2012 trimestralmente cobren las diferentes asociaciones los recursos económicos necesarios, que tengan un recurso garantizado a lo largo del año, y además que sepamos
todos cuál es la ficha financiera para mantener esos servicios. Es una prioridad, por mi experiencia, por mi forma de ver la política, y no es un momento de las grandes obras. Si hay que recortar en los trenes, si hay que recortar en el tranvía, si hay que recortar en las grandes infraestructuras de carretera, se recorta. Pero desde luego, en épocas como las que estamos viviendo, los colectivos más vulnerables de la sociedad no pueden estar esperando para financiar los servicios. Hay un compromiso formal por parte del Partido Socialista en el pacto en Canarias que la infraestructura sociosanitaria del norte y el sur de la isla tienen que tener los recursos necesarios para ponerlos en marcha. Y desde luego el Gobierno de España tiene que colaborar como ha colaborado hasta aquí. Y vamos a exigir del Gobierno de España que esos recursos no solo vengan a Canarias, sino que condicionen los recursos, que los condicione con carácter finalista para que vayan a esa materia tan importante y tan sensible como está sufriendo la sociedad en general, en Canarias y en la isla de Tenerife. ¿Ha cumplido el gobierno estatal financieramente con la isla de Tenerife? Sin duda, podríamos hablar de iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, las partidas que de forma extraordinaria vienen a esta comunidad autónoma, que aún teniendo competencias en educación, como es los 40 millones anuales desde hace 3 años, se le ha puesto a disposición de la Consejería de Educación. Y qué tristeza produce que, por ejemplo, los recursos del 2009 hubo que devolver dinero al Estado porque no se gastó, porque no se llegó a acuerdos, no había terreno suficiente disponible por parte de las administraciones para hacer los centros y la infraestructura educativa. En un momento donde la formación de nuestros jóvenes, la formación de nuestros estudiantes es prioritaria, porque acceder a un puesto de trabajo en la época en la que estamos viviendo es fundamental esa formación. Y qué tristeza produce, ¿no?, que se tengan que devolver recursos. Esa fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. O el Plan Integral de Empleo para Canarias, 80 millones de euros en los últimos 4 o 5 años para el gobierno regional. A fecha de hoy todavía no están en marcha los mecanismos necesarios para que, incluso teniendo Canarias el 10% más de parados que la media nacional, pues no hayamos sido capaces de poner en marcha los recursos para que los que están en paro puedan tener un complemento, un contrato de 7, 8 meses, 1 año, y que pueda aliviar la situación económica. Yo creo que tenemos que agilizar muchísimo más la gestión en la comunidad autónoma, engrasar mucho más la colaboración entre administraciones, gobierno, cabildo y ayuntamiento, y que seamos capaces de trasladar los recursos que vienen del Estado. Y ese es el compromiso en las políticas sociales y en el empleo, que es lo que en este momento quizás más nos enternece. Encuentra uno un padre de familia, a un amigo, a un vecino, y es difícil afrontar el tema, pero no le podemos decir que le vamos a ofrecer un puesto de trabajo. Pero si hay alguien, si hay un partido con sensibilidad, con principios, que sí le podemos ofrecer, es el Partido Socialista, es mantener los 4 pilares fundamentales del bienestar social y de la democracia, que es una sanidad pública, una educación, una formación y las políticas de bienestar y pensiones. Y esa es la realidad con la que nos encontramos, y eso es lo que le estamos diciendo a los ciudadanos, que hay que pelear por lo que realmente nos ha costado en esta democracia, es consolidar el estado del bienestar aplicando los recursos, en vez de a las grandes infraestructuras en este momento, a las políticas de los pilares del bienestar social. Por eso le iba a preguntar, en una situación de crisis en la que nos encontramos, ¿es todavía tiempo de grandes inversiones, de grandes infraestructuras como las que ha habido años atrás? Creo que las infraestructuras que están planificadas, como pueden ser con fondos europeos, pues la infraestructura logística para el sur de la isla o para la isla en general, como puede ser la mejora de los aeropuertos y el puerto de Granadilla, con el tema del gas, una nueva alternativa desde el punto de vista de la energía, puede ser interesante para el desarrollo socioeconómico del futuro, para una comunicación con los continentes tanto europeo como africano y americano, pero desde luego no es época de las grandes infraestructuras, es una época de unidad en Europa, es una época de afrontar todos los países y que no nos exijan muchos más sacrificios a algún país determinado, como están haciendo con Grecia, con Portugal o con Italia o con el sur de Europa, pero desde luego hay que apostar más por otro modelo de desarrollo, hay que apostar más porque las inversiones vayan encaminadas a mantener servicios, a mantener aquellas actividades que más benefician al ciudadano y que los recursos se optimicen, poniéndolos en educación, poniéndolos en formación y poniéndolos en la sanidad pública y en la educación pública. ¿Es optimista respecto al empleo? Acaba de decir que efectivamente es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. ¿Usted puede lanzar un mensaje de optimismo de cara a esta próxima legislatura? Puedo enviar un mensaje de optimismo siempre y cuando haya una unidad europea.
En este momento, si hay algo que me preocupa desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, es la falta de esa unidad. Faltan líderes europeos que sean capaces de plantarse ante los mercados de valores económicos y de afrontar el reto de la unidad de Europa. Me echa uno de menos a grandes líderes europeos que afrontan el reto de mirar a cada ciudadano independientemente de donde vive. Es verdad que Grecia e Italia, como se ha demostrado con el tiempo, han falsificado incluso sus cuentas y poniendo en riesgo y en duda la situación económica en Europa. Pero no es menos cierto que los intereses de un país no pueden estar por encima de cualquier país europeo. Las ayudas europeas que han venido a España, a Italia, a Portugal o a Irlanda han significado un gran desarrollo. Pero también es verdad que mantener esas subvenciones europeas, esas ayudas europeas, tienen que ser complementarias por medidas que tanto en el país como en las comunidades autónomas signifique un nuevo modelo de desarrollo. Los recursos económicos que han venido a Canarias, que han venido a la isla de Tenerife, no han ido aparejados en la creación de empleo. Y yo creo que ha sido fundamental la poca atención que desde la comunidad autónoma con competencias en educación no ha aplicado en la educación. Han desaparecido ciclos formativos, han desaparecido el apoyo a la escuela pública. Hemos tenido en este momento la suerte de estar cogobernando en Canarias. Hemos iniciado el curso escolar más tranquilo en los últimos 9 o 10 años, porque hay un consejero de educación del Partido Socialista que ha apostado por una educación pública, que ha apostado por reunirse con todos los directores de los centros de la isla de Tenerife, de toda Canarias, en cada una de las islas, y ha apostado por un recurso para la educación. Y hemos visto por primera vez una comunidad autónoma que ha asumido el reto de aprobar los presupuestos, muchos de los presupuestos en manos del Partido Socialista, en momentos de dificultad económica, pero que además ha demostrado que en las políticas sociales, en las políticas educativas y en las políticas que realmente interesan a los ciudadanos va a haber un incremento. Lo mismo vamos a hacer desde el Partido Socialista cogobernando en el Cabildo. Y yo creo que en este momento trasladarle a los ciudadanos esa confianza, que teniendo más hospitales, teniendo más políticas sociosanitarias, abriendo centros de atención a discapacidad, atendiendo a los centros que en este momento hacen una labor extraordinaria gracias a los profesionales que atienden a las personas más vulnerables, podemos crear puestos de trabajo. Y ese es un modelo de desarrollo que desde luego vamos a apostar para que los recursos públicos vayan ahí. Estos días hemos visto alguna cuestión en cuanto a recursos económicos. Yo he tenido la oportunidad en pocos meses de gestionar recursos dedicados al bienestar y he preferido visitar, pero además lo digo con lealtad, sin mucha publicidad, el módulo de desarrollo a la drogodependencia en Tenerife 2. Y hemos dedicado un recurso a 100 reclusos que quieren insertarse en la sociedad, que quieren, cuando salgan y cumplan su pena, volver a encontrarse con su familia y atender a sus hijos. Y hemos hecho una aportación económica a través de la cooperativa de San Miguel para que esos jóvenes, esas personas que están ahí reinsertándose, puedan matricularse en Radio ECA, puedan tener un módulo de taller de carpintería, un módulo de barro y puedan hacer actividad física en un municipio que la humedad les impide muchas veces por la mañana, y hemos aportado un recurso económico. Yo prefiero eso, el recurso económico que uno administra, ponerlo a disposición de las personas más necesitadas, antes que hacer campaña publicitaria con recursos públicos. Nos quedan 2 minutos, uno para una pregunta y otro para que usted se dirija a los espectadores. ¿Los partidos de corte nacionalista representan mejor a nivel estatal que los partidos precisamente que tienen un ámbito territorial mayor, como se está diciendo desde algunos ámbitos, desde algunos de sus oponentes? Yo soy tan canario como el que más, tan tinerfeño como el que más. Y desde luego nadie nos puede dar lecciones de canariedad ni de ser de Tenerife. Eso se demuestra andando y en las iniciativas que se toman en el Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado. Nosotros hemos tomado como iniciativa, Grupo Parlamentario Socialista, 15 hombres y mujeres como las que le he comentado. Infraestructura educativa, infraestructura turística, infraestructuras para el empleo. Hay otros que se han dedicado a preguntar por el número de inmigrantes que llegan a estas islas. ¿Cuántos son de Mali? ¿Cuántos son de 5 años? ¿Cuántos son de 6? ¿O cuántos son de 7? ¿O cuántos son de Senegal? Y desde luego no son las preguntas que interesan a Canarias. Lo que le interesa a Canarias es que el plan y los recursos que vengan aquí se administren bien, se gestionen bien y se pongan a disposición de los ciudadanos. Señor Herrero, un minuto para que se dirija usted directamente a los ciudadanos. Pues yo me dirijo hoy a los ciudadanos pidiéndoles una participación masiva el 20 de noviembre. Estamos jugándonos el momento más importante de la democracia.
El más importante no desde el punto de vista solo de ir a votar cada 4 años en un proceso electoral, en este caso las elecciones generales, sino de toda la democracia. Estamos apostando por 2 modelos diferentes. Uno, el Partido Popular, que allí donde ha tenido la oportunidad de gobernar, ha hecho los grandes recortes en las políticas que más perjudican a los ciudadanos. La sanidad, la educación, caso de la Comunidad de Madrid, con competencias en educación, hay más alumnos matriculados en la enseñanza privada y concertada que en la pública, o una comunidad como la Valencia o como Murcia con recortes importantísimos, o la experiencia que hemos tenido en Canarias. La última consejera de Sanidad del Gobierno regional, lo primero que intentó hacer y lo último, afortunadamente, fue privatizar el servicio de hemodiálisis en la provincia de Las Palmas por 124 millones de euros a una empresa que se dedicaba a la compra y venta de pisos. Eso es lo que no vamos a hacer los socialistas. Eso lo evitamos los socialistas y lo que vamos a hacer es apostar porque los ciudadanos tengan las políticas del bienestar, la educación pública y la sanidad como prioritario en nuestro programa. Señor Abreu, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Tiempo ahora para conocer la propuesta del candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Tenerife, Antonio Alarcó. ¿Qué tal, señor Alarcó? Buenos días. Buenos días, pues muy bien, encantado, en plena campaña, y como en política se está voluntario, estoy encantado y feliz. Porque usted es médico cirujano. ¿Qué hace un médico dedicado a la política? Bueno, yo soy médico, sigo siendo catedrático de cirugía, sigo ejerciendo voluntariamente mi profesión, y a mí me pareció en un momento determinado que siendo un coherente profesional, y creo que lo soy, no podía ser un incoherente ciudadano. Tengo criterio, opino cuando veo, creo que me gusta una cosa o no, y eso es hacer política. Estoy comprometido, siempre he sido una persona comprometida con la sociedad que me ha tocado vivir, me considero inquieto con este tema, y una vez que decido que puedo opinar de las cosas que ocurren en la sociedad, me afilio a un partido que ideológicamente representa el liberalismo que yo creo que soy, es el Partido Popular, y estoy encantado. O sea que me dedico a intentar colaborar con los ciudadanos en la sociedad que me ha tocado vivir, por cierto, sin esperar nada a cambio. Yo creo que para mí la política es un servicio y no un beneficio, y lo único que espero es la labor bien hecha y bien cumplida. Y habrá observado que hay mucho descreimiento entre los ciudadanos con la política, ¿verdad? Yo creo que tienen motivo los ciudadanos, de verdad, para que seamos un problema, la clase política, aunque yo no me identifico mucho con lo que significa clase, pero no creo que haya algo más noble que pueda hacer una persona que levantarse por la mañana, mirarse al espejo y decir, hoy me voy a dedicar a los demás, con más o menos acierto. Lo que pasa es que la praxis de eso conduce que hay gente que no actúa de forma correcta, y la gente con un momento de crisis como ahora se siente no bien representada. Vaya por delante que esto para mí es un acicate mayor para estar precisamente en la política y reivindicar que esto es muy noble, que merece la pena, y que mayoritariamente en todos los partidos la gente es noble y quiere trabajar de verdad sin esperar nada a cambio por los demás. Ha estado días atrás con el candidato a la presidencia de su partido, con Mariano Rajoy, en la isla de Tenerife. Le he preguntado por el debate, le he dicho qué tal le fue, cómo se encontraba. Sí, estuvo Mariano Rajoy lleva 23 años viniendo a Canarias de forma regular, o sea, es un gran canario. Es un gran gallego y un gran canario, conoce muy bien Canarias. Efectivamente, estuvimos en el sur de Tenerife, en ese motor importante de la isla y de Canarias que tiene que volver a ser, en ese sector primario que él conoce muy bien con los agricultores, y efectivamente le pregunté por el debate, no solamente le pregunté, sino le dije, Mariano, muchas gracias por el debate, porque ha sido vitamina para la sociedad. Conseguiste 3 cosas importantes para nosotros. A Rajoy dejaste claramente que el jefe de la oposición va a ser, yo llamé Rodríguez Rubalcaba porque son lo mismo, y además dejaste claro que el señor Rubalcaba miente, y se lo dijiste ante todos los españoles. Le dijiste a Rubalcaba que eras distinto que él, y es verdad, y eso es muy bueno, lo esperaban muchos españoles, y le dijiste además que no entiende las cosas, y como no entiende las cosas, insidia, y como no entendía ni el programa del Partido Popular, aunque lo leía, eso llegó a conformar a un debate en donde mayoritariamente todos los medios de comunicación le dieron ganador a Rajoy, que hace que se consolide más como líder
único casi, aunque hay que hacer un proceso electoral y el partido es partido hasta el final, para las próximas elecciones, para crear ese factor claro que es la confianza. Estos son unas elecciones de sentimiento. Le digo por qué, porque lo que hay que crear primero para crear puestos de trabajo es confianza, y confianza en un sentimiento. Puestos de trabajo, usted lo ha dicho, el empleo es una de sus prioridades. Me imagino que claro, en ese sentido ustedes tienen un programa específico. Un programa específico. Nosotros tenemos el programa nuestro dedicado, por decirlo todo, al empleo. ¿Por qué al empleo? Al empleo y los problemas sociales. Porque es el problema más grave que tiene en estos momentos nuestro país. Se está pasando momentos muy críticos y todo producto, una parte de la crisis, es verdad, la crisis influenció, pero sobre todo a un gobierno como el del señor Rubalcaba, que está carente de factores inhibitorios y que ha dejado conjuntamente con Coalición Canaria este país que no lo conoce nadie. Hay más de 5 millones de parados, hay 2 millones de españoles en exclusión social, hay un paro juvenil del 50%, y claro, con ese paro es imposible y casi inviable el desarrollo social y los proyectos vitales, y por eso nos dedicamos a los problemas que tienen los ciudadanos, que es el paro. Y mire usted, no hay grandes fórmulas para arreglar el paro, pero son muy sencillas. Uno, crear confianza, que es un sentimiento, y obligatoriamente tiene que haber un cambio de gobierno, porque es la condición sine qua non, no la única. Y por otro lado, fomentar quien crea empleo, bajar los impuestos y facilitar a los ciudadanos que crean empleo, que ¿quiénes son? La familia, los autónomos y los pequeños empresarios, el 82% del empleo. ¿Y qué ha hecho el señor Zapatero conjuntamente con Coalición Canaria? Pues destruir más empleo que nunca. Yo nunca he visto en ningún proceso electoral que 2 diputados de Coalición Canaria hayan hecho tanto daño, diciendo que representan a Canarias y a España. Nunca lo he visto. Y el daño es el que le estoy contando. Hablaba también de la exclusión social hace un momento. Me decía que parte de sus prioridades tenía que ver con eso. Claro, ¿sabes lo que está pasando con esta tragedia del puesto de trabajo? La mejor forma de repartir la riqueza es un puesto de trabajo. La mejor forma de luchar con la injusticia social es un puesto de trabajo. La mejor forma de luchar contra los problemas sociales es un puesto de trabajo. Producto de que hay un paro como nunca en la historia de España, hay un proceso de exclusión social, que no es un problema marginal, afecta a más de 2 millones de españoles. Significa personas normales, no marginales, normales, sobre todo mujeres y jóvenes, entran en un circuito de exclusión en la sociedad que hace que cuando la crisis económica se arregle, tampoco van a entrar en esa sociedad. Y es un problema gravísimo que hay que diagnosticar, como hemos diagnosticado nosotros precozmente, y que hay que dedicarle mucho tiempo, esfuerzo y dinero a luchar contra ella. ¿Se puede, con la crisis en la que estamos, mantener el presupuesto, mantener las ayudas para este tema precisamente, para las personas que socialmente se sienten? Nosotros desde luego hemos apostado porque no habrá nunca ninguna reducción, ni para la sanidad, el estado de bienestar, ni para los problemas sociales, ni para la educación. No son gastos, son inversiones. Cuando uno pone en un capítulo de gastos e inversiones, hay que ponerlo en ese capítulo de inversión, y eso lo tenemos muy claro. Y en ese sentido estamos dedicando todo el esfuerzo en nuestro programa por escrito. El señor Rubalcaba no lo entendió porque no tiene capacidad de entenderlo. Es curioso, leía el programa nuestro y cuando leía decía lo contrario de lo que leía. Y en eso estamos. Yo creo que a eso nos vamos a dedicar. Nos hemos dedicado explicándoselo modestamente a todos los ciudadanos, puerta por puerta, no con muchos carteles, sino puerta con puerta, con asociación de vecinos, etcétera, etcétera, con colectivos sociales, para conseguir esta complicidad de los ciudadanos para llegar a ese gran proyecto. Estamos en época de crisis, en época de recortes. Usted ha hablado de inversiones. Le planteo esa cuestión. ¿Es posible todavía, son posibles las grandes inversiones en la isla de Tenerife en medio de la crisis, o ya hay que ir pensando en otro tipo de cosas? Yo creo que hay que ir pensando en otro tipo de cosas. No es posible, hay que hacer recortes, pero no recortes, hay que hacer reformas. No las reformas están relacionadas con los recortes. Si usted no hace reformas antes de ver las prioridades, el propio gasto que hace usted se gasta en la crisis. Mire, pero para hacer reformas y para hacer recortes en el sentido de prioridades de dinero, no podemos mantener, por ejemplo, 100 millones de euros en inversión lingüística. No podemos mantener en la policía autonómica, que no sabemos para qué es necesaria en estos momentos, en momentos de crisis, el mismo presupuesto. No podemos. En televisiones públicas como la que estamos, en momentos de crisis hay que valorar muy claro qué nivel de presupuesto podemos tener, porque si no dejamos desatender las cosas fundamentales, que es el paro, que es la sanidad y que son los problemas sociales. Por eso hay que priorizar. Sí a las infraestructuras, en su momento y priorizada. Sí a la mejoría de la vida de los ciudadanos, pero en su momento relacionado con la infraestructura, y sobre todo en estos momentos de grandes infraestructuras
no podemos sino pensar en ellas, planificarlas y cuando haya mejores momentos empezar a realizarlas. ¿Hay algunas que crea usted que son exclusivamente, que necesitan ser priorizadas ahora mismo en la isla de Tenerife? Bueno, es evidente, hay dos infraestructuras que no lo llamaría grandes, que es necesaria, que es el Hospital del Norte y del Sur. El problema sanitario es muy importante, que nosotros en la época que nos tocó gobernar los teníamos presupuestados con una cartera de servicios, por cierto era 86 millones de euros, hospitales completos en el norte y en el sur, que se llaman comarcales, con una cartera de servicios clara y en coordinación con los dos grandes hospitales de Tenerife, que son los Hospital Universitario de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias. Y respecto al transporte. Bueno, el transporte para nosotros es dentro de un capítulo de movilidad, y para nosotros la movilidad es el nivel de acceso en igualdad a los bienes de servicio públicos y privados. Y dentro de la movilidad está el transporte. El transporte, creemos en él, los transportes colectivos razonables, razonados y no contaminantes son muy importantes. Y el transporte va incluido claramente el taxi, va incluido la guagua, va incluido el tranvía, y cuando toque con un proyecto bien estudiado, pero no el tren rápido ni el tren bala, que algunos han querido vendernos que es imprescindible, trenes que obtienen 300 kilómetros por hora en una isla que tiene 110 kilómetros de longitud, no tenía sentido. Todo esto coordinado y potenciado, no que se dificulte uno con el otro. Pasando por otros temas para lograr el empleo, precisamente aquí en Canarias lo que provoca esa cantidad de empleo, lo que da lugar al trabajo, la única industria prácticamente que tenemos es el turismo. Turismo, sin duda. ¿Qué hacemos con el turismo? ¿No tocarlo o intervenir en él? El turismo va a seguir siendo el motor fundamental de Canarias, es evidente, pero no, eso debe ser compatible con el desarrollo del sector primario, que tiene un futuro ilimitado. El sector primario es el que nos da de comer en general. El sector primario lo que produce es comida y evidentemente hay que compatibilizarlo. Pero en un turismo cualquiera hay que mejorar la infraestructura hotelera, hay que ir a las ayudas europeas necesarias para lo que es el mantenimiento del medio ambiente y especialización del turismo. Sigue siendo un motor. Pero mire, el motor fundamental de la sociedad en Tenerife, en España y en Canarias es ese pequeño empresario, ese autónomo y esa familia que por la mañana va muy temprano, abre un negocio y entran dos ciudadanos a trabajar. Ese es el 82% del empleo. ¿Qué ha pasado con la época Zapatero, apoyado, como digo siempre, con Coalición Canaria? Y digo esta frase repetida, ¿sabe por qué? Porque Coalición Canaria en esta legislatura decidió colgar su futuro al gobierno Zapatero y así no se ha ido. Esas personas crean el 82% del trabajo y a esas personas hay que ayudarlas con estímulos directos, ayudarlas con excepciones fiscales, ayudarlas con ayuda a quien emplea con dinero y ayudarles a financiar la ciudad social, ayudarles a bajar los impuestos y crearle quitar esa maraña administrativa que todos nos hemos dado y que dificulta tanto el crecimiento. Ha hablado del sector primario, el otro día visitaron un cultivo de plataneras con Mariano Rajoy precisamente. ¿Prevén una especial protección para el plátano, por ejemplo? Bueno, el plátano es una parte importante, no, el plátano sin duda, que es una parte, no solamente es comida, no solamente es un sector agrícola primaria, sino es un factor medioambiental importantísimo para Canarias. El plátano, hablamos del tomate, de la uva, y de así del tomate y de algunos otros más, de las flores, que es muy importante. Y claro, es necesario, mire, los grandes problemas canarios solamente tienen soluciones nacionales y europeas. Y con respecto al sector primario, necesita usted tener una pata en Bruselas, nosotros tenemos una muy buena, y encima es eurodiputado, y encima es canario, como es Gabriel Mato, que ha modificado el POSEI, ha luchado por la agricultura, por el sector primario, que abarca todo lo que le he dicho. Hay que tener un buen establecimiento con voz y voto en Madrid. Nosotros, si los ciudadanos nos dan el apoyo, tendremos primero a Mariano Rajoy, que conoce Canarias como nadie, y esta segunda patria. Y después tendremos pues a los que los ciudadanos nos den, tendremos a un José Manuel Soria, tenemos a un Pablo Mato, tendremos a Águeda Fumero, etcétera, tendremos al Senado, como el que les habla, por ejemplo, que vamos a tener voz y voto para defender ese sector. No para apretar el botón, como dicen algunos, no, para trabajar con iniciativas, con voz y voto y con un gobierno, si nos da el respaldo, que tiene muy claro que Canarias no es una excepción, es una región más específica, ultraperiférica, con un REF, etcétera, peculiar, y que mimaremos, pero que hay que conseguir que se haya más empleo aquí. Las encuestas dan favorito a su partido en general en las elecciones generales. ¿Usted cree que esta ola le va a servir a su opción para llegar al Senado? Bueno, yo creo que hay una ola favorable y no por eso nos vamos a poner tristes, pero no, las encuestas es una foto fija. Eso nos debe de estimular a ir humildemente a pedirle a los ciudadanos el voto para buscar esa nueva gran mayoría. Poco a poco, con humildad,
contando quiénes somos y cómo lo hacemos, cómo lo queremos hacer y cómo lo hemos hecho, que es la única opción posible hoy nacional claramente mantenida. Y el partido, todo es partido hasta el descuento, y por eso hay que hacerlo remangado, con las botas puestas, e ir casa por casa, ciudadano por ciudadano, asociación de vecinos, pueblo y municipio, tranquilamente. Pues yo le voy a dar la opción de que lo haga desde aquí, mirando a su cámara, señora Alarcón, el minuto que nos queda. Bueno, yo le agradezco mucho a la televisión autonómica, se lo digo de verdad, le agradezco mucho la oportunidad que nos da. Debo de decir en primer lugar que le ruego a todos los ciudadanos que vayan a votar en libertad, que no se queden en casa, que nos jugamos mucho. Estas elecciones es la elección de un gobierno y necesitamos un gobierno fuerte, creíble y con gran apoyo popular, y a todos les invito a colaborar. ¿Por qué votar al Partido Popular? El Partido Socialista ha tenido 2 legislaturas en donde los ciudadanos le han dado el apoyo y ha conseguido lo que ha conseguido. Una desestructuración del país, 5 millones de parados, 2 millones de exclusión social. A esto se le ha sumado Coalición Canaria. Los nacionalistas van a Madrid a pedir, no a dar, con lo cual no es un proyecto nacional y además han puesto su futuro directamente con el Partido Socialista. Y después queda la opción del Partido Popular, que con humildad somos los únicos en estos momentos con capacidad, y por eso le invitamos a todos a meterse en este gran proyecto, que podemos crear algo fundamental, que es confianza. Aunque es un sentimiento, es el factor económico de primera necesidad, y que lo puede dar en principio solamente el Partido Popular. Por cierto, le deseo mucha suerte a los demás adversarios políticos. Antonio Alarcón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Tiempo ahora para conocer las propuestas al Senado de Coalición Canaria a través de su candidato por la isla de Tenerife, Ricardo Melchor. Señor Melchor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto, y muy buenos días a toda Canarias. Bueno, es cierto que usted ya ha estado en la Cámara Alta, ya tiene experiencia, ¿no? Efectivamente, tuve el honor de estar hace 2 legislaturas en la Cámara, en el Senado, y la verdad que fue una experiencia muy buena y creo que conseguimos muchas cosas para nuestra isla. ¿Hay alguna que le gustaría destacar? Sí, hay muchas. 100 millones de euros para el tranvía, una moción que se aprobó pues, prácticamente por unanimidad, solamente con el voto en contra del Partido Socialista, pero el apoyo de todos los partidos políticos y los grupos de la Cámara. La rehabilitación de las viviendas de la Cuesta Piedra en Tenerife, el Instituto Volcanológico de Canarias, el compromiso de isla, una moción que fue aprobada por unanimidad, compromiso en Canarias, el BRIF, que es la Brigada de Forestal para Canarias, que radica en La Palma, pero que tiene fijo 2 helicópteros y 38 hombres y personas. La devolución del cañón Hércules a Tenerife, un cañón histórico que compró el Cabildo hace casi 400 años y que hace 100 y pico años se fue a Madrid y estaba en el Museo del Ejército, ha sido devuelto a Tenerife. Desaladoras en la lucha contra la sequía, 2 desaladoras de 2.000 metros cúbicos días para la isla de Tenerife, la gestión compartida de aeropuertos, ese compromiso que todavía no se ha cumplido, a pesar de ser una moción aprobada por unanimidad por el Pleno del Senado, y que supone que participen en la gestión de los aeropuertos canarios, pues no solamente AENA, como es hoy en día, sino que participe también el Gobierno de Canarias, el Cabildo de la isla de turno, ayuntamientos, sindicatos, empresarios, es decir, todos los que tienen algo que decir y algo que aportar para que los aeropuertos funcionen lo mejor posible. Y yo creo que un montón de cosas más. Algunas son grandes infraestructuras, ha nombrado por ejemplo el tranvía en la isla de Tenerife, que requirió de una inversión muy grande. Todavía, pese a la crisis, ¿es posible nuevas inversiones, grandes infraestructuras para las islas, o esos son tiempos que ya se han quedado atrás? Bueno, lo que pasa es que sí es verdad que en este momento conseguir las grandes infraestructuras son más complicadas, pero no nos olvidemos que las grandes infraestructuras suponen también puestos de trabajo, y que eso es el objetivo número 1 que tenemos y que queremos conseguir. Es decir, es necesario que el Estado invierta en las infraestructuras que son necesarias y que ha invertido en todo el territorio español, en carreteras, en aeropuertos, en puertos, en sistemas ferroviarios, en
desaladoras, en depuradoras, es decir, en todas las cosas que son recursos elementales y fundamentales para el desarrollo de un territorio. Y en ese recurso pues no cabe duda que mientras haces una depuradora, o mientras haces una desaladora, o mientras construyes una carretera determinada, se están generando pues unos puestos de trabajo que son importantes en ese momento. Pero es que además, una vez terminado, facilita a que los nuevos puestos de trabajo que se generen como consecuencia de la existencia de esa infraestructura sean estables para nuestro territorio. Por eso es importante. También es importante, me estaba acordando ya ahora, pues un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente de instalar en Canarias los sistemas necesarios para que podamos predecir con mayor antelación fenómenos meteorológicos adversos y también fenómenos que podrían ocurrir, y ojalá que no ocurra nunca, en nuestros mares, pues a lo mejor un accidente de un petrolero pues a la altura al noroeste de Tenerife o de Canarias, y que podamos conocer exactamente las corrientes marinas y cómo se desarrolla. Yo creo que hubieron muchas cosas, muchas preguntas, las viviendas, la reparación de las viviendas de la Cuesta Piedra, ahora estamos con las chumberas. Me alegro que el viernes el Consejo de Ministros haya aprobado pues la financiación correspondiente, que estaba comprometida por parte del Ministerio, pero que tenía que aprobarlo, y bueno, y así ha sido. Lo mismo conseguimos en su día por esa intervención en el Senado, las de la Cuesta Piedra. Y bueno, un sector yo creo que es fundamental, que se han conseguido cosas, pero tenemos que conseguir mucho más, que es el sector turístico. No nos olvidemos que nosotros, los canarios, hemos sido solidarios con todo el resto de España en la reestructuración de sectores. Hemos sido solidarios cuando se reestructuró el sector minero en Asturias, hemos sido solidarios cuando se reestructuró el sector de reparación naval, hemos sido solidarios cuando se reestructuró el sector textil, el sector sidermetalúrgico, es decir, todos los grandes sectores que tuvieron que reestructurarse, hemos sido solidarios, y ninguno de ellos tiene actividad o prácticamente actividad en nuestra tierra. Ahora yo creo que el resto de España tiene que ser solidario con Canarias. Canarias, donde el principal actividad económica, tanto de generación de puestos de trabajo como de repercusión en el Producto Interior Bruto de nuestra tierra, se llama turismo. Y el turismo empezó en Canarias, en el caso de Tenerife en concreto, pues empezó en el Puerto de la Cruz hace 60 años aproximadamente, de una forma ya masiva. Lógicamente lo que demandan nuestros visitantes ahora no es lo mismo que demandaban hace 20 años o 40 o 60. Y por lo tanto hay determinadas cosas que hay que reestructurar, en lo que es la infraestructura pública, de plazas, de auditorios, de centros de congresos, de facilidad para acceder al mar, del puerto deportivo y pesquero, es decir, muchas cosas que hay que hacer y que desde luego pues las administraciones públicas canarias solas no pueden, ni desde luego los hoteleros o el sector turístico. Y ahí tiene que ayudar, como nosotros hemos sido solidarios con el resto de España, ahora España tiene que ser solidario con nosotros, sin olvidarnos que el sector turístico es el que más puestos de trabajo genera en nuestra isla y que puede generar todavía más, que es el sector más competitivo que hay en el mundo. Todos los días en el mundo se instalan o se abren 10.000 camas turísticas nuevas en los 5 continentes, en todos lados. En el mundo globalizado en el que vivimos, la competitividad es absolutamente necesaria para sobrevivir con éxito, y por lo tanto que los puestos de trabajo que se creen sean puestos de trabajo duraderos, que ese es el gran objetivo que tenemos todos. Y queremos además que esos puestos de trabajo sean duraderos, sean en nuestra tierra, que no tengan que buscar pues nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras personas por las oportunidades fuera. Pero también las personas que han perdido su puesto de trabajo en los últimos años puedan recuperar, tengan opción a recuperar un puesto de trabajo, porque eso es calidad de vida. Eso es además, yo creo que de absoluta justicia. No han perdido el puesto de trabajo porque ellos lo han hecho mal, lo han perdido porque a 6.000 kilómetros de distancia o a 10.000 kilómetros de distancia, pues resulta que quebró un banco por una mala gestión. Y esa mala gestión, como vivimos en un mundo absolutamente globalizado, pues se repercute hasta en el último pueblo de Canarias. Se repercute probablemente más incluso que en el banco al lado, de la Quinta Avenida, del que quebró. Y eso no hay derecho. Ustedes dicen que para atender las necesidades de Canarias es mejor la voz de un partido nacionalista, aunque sea pequeño,
que la de un gran partido de nivel estatal o de ámbito estatal. ¿Por qué? No, no es que sea mejor, es que es la única. Ese es el problema. Es decir, los diputados y senadores que no son de Coalición Canaria no intervienen, y ahí está cualquier ciudadano, cualquier espectador que nos esté viendo en este momento puede coger la página web del Senado o la página web del Congreso y mirar cuántas intervenciones han tenido los diputados del Partido Popular o del Partido Socialista y cuántas intervenciones han tenido los diputados de Coalición Canaria y cuántas intervenciones han tenido los senadores del Partido Popular o del Partido Socialista y cuántas han tenido los de Coalición Canaria. Y verán una diferencia abismal, y no porque yo sea o nosotros seamos más canarios que los otros, somos igual de canarios, somos igual de listos o de tontos, es decir, la misma formación, pero lo que pasa, el gran problema es que nuestra obediencia es canaria y la obediencia de los otros diputados y senadores es su partido. Y su partido tiene otros portavoces y son los portavoces los que intervienen con o sin conocimiento de los temas de Canarias. Por eso es quien defiende a Canarias, pero yo creo que eso está tan reconocido que hasta los propios partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando quieren pues plantear o tienen alguna duda sobre un tema de Canarias, nos consultan a nosotros, no consultan a sus propios diputados ni senadores, ellos consultan a los de Coalición Canaria, y los de Coalición Canaria son diputados y senadores muy respetados por parte de todos los grupos políticos, tan respetados que todas las personas que nos están viendo o escuchando en este momento podrán comprobar que las grandes comisiones en los últimos 20 años o 25 años, las comisiones más conflictivas, siempre han sido presididas por canarios, sea Luis Mardones, sea Paulino Rivero, sea Victoriano Ríos, sean los que fueran, siempre canarios. ¿Por qué? Porque son personas que buscan el consenso, son personas respetadas, son personas que hablan con rigor en las cámaras y con fortaleza, pero con rigor, y son personas pues muy respetadas. Y por eso precisamente es la enorme importancia siempre de que la voz canaria, la voz de los hombres y mujeres de Coalición Canaria se oiga en las cámaras donde radica la soberanía popular española, que es el Congreso y el Senado, porque lo que se acuerde en el Congreso y en el Senado son mandatos para el Gobierno, y el Gobierno tiene constitucionalmente que cumplirlo. Usted aboga por un trato diferenciado para Canarias. En esta legislatura su formación y el Partido Socialista en el Gobierno o el Ejecutivo estatal firmaron un acuerdo. ¿El Plan Canarias cree que ha cumplido el Estado concretamente con la isla de Tenerife? No, yo recuerdo cuando se aprobó el Plan Canarias en el Consejo de Ministros que se celebró en Canarias, concretamente en Las Palmas. Al día siguiente me preguntaron qué me parecía y yo no me manifesté. Yo dije claramente, mire, yo no lo he estudiado, lo estoy estudiando y tardaré probablemente, porque lo veía como un poco enrevesado, tardaré 3 o 4 días y entonces yo le diré si estoy de acuerdo, si le agradezco muchísimo el Plan Canarias o no tanto o nada. Y a la semana efectivamente di mi opinión, y mi opinión es que el Plan Canarias existía, eso sí, pero que estaba en un 80% vacío o en un 75% vacío, ¿no? De todas maneras, el Plan Canarias tiene un horizonte hasta el 2015, si no recuerdo mal, y por lo tanto el nuevo gobierno que salga de las urnas puede retomar ese Plan Canarias, o por lo menos un parecido Plan Canarias, porque todavía el compromiso dura hasta el 2015, y el compromiso no es del Partido Socialista, el compromiso es del gobierno español, y los gobiernos tienen que seguir y cumplir los compromisos que han tenido los gobiernos anteriores, ¿no? Por lo tanto, el gobierno que salga de las urnas tendrá la oportunidad de cumplir lo que quedaba o lo que queda o el compromiso del Plan Canarias. Nos quedan 2 minutos aproximadamente, uno de ellos para que me conteste a una pregunta en torno a uno de los temas y otro para terminar, para que usted se dirija. ¿Sabe usted que la política goza de un cierto descreimiento entre los ciudadanos? ¿Cómo haría usted para que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus representantes, vuelvan a confiar en la política? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay políticos que no deberían de estar en política, hay de todos los partidos, claramente, pero sobre todo yo creo que lo que esperan los ciudadanos de los políticos, y es lo que en algunos casos pues no se cumple, es que sean personas cercanas,
que atiendan a las reivindicaciones de los ciudadanos, que escuchen a los ciudadanos, que luchen y trabajen por su tierra con honestidad, con honradez, con seguridad, con rigor, y eso es lo que esperan. Por lo tanto, los políticos que hacen eso, pues no tienen ningún rechazo de la población, y los políticos que no hacen eso tienen ahora, han tenido antes y tendrán siempre rechazo de la población. Pues llegamos a algo más de un minuto que tiene a su disposición para pedir directamente el voto a los ciudadanos a través de su Cámara. Muy bien, pues el 20 de noviembre tendremos una cita electoral muy importante para todos nosotros, muy importante para todos los españoles, pero importantísima y vital para todos los canarios. No nos olvidemos que estamos en una situación difícil y que por lo tanto tenemos que luchar para sacar esta tierra de la crisis. Tenemos que luchar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro rigor. Y para eso se necesita que en cada una de las intervenciones que se hagan en el Senado y en el Congreso estén las voces y estén los argumentos de los hombres y mujeres de Coalición Canaria. Si nosotros no nos defendemos a nosotros mismos, o los otros no nos van a defender. Por lo tanto, tenemos que defendernos nosotros. A los canarios no nos votan los valencianos ni los extremeños, que los queremos muchísimo, pero no nos votan. Ellos votan a su gente. Por eso nosotros pedimos que no vamos ni a quitar ni a poner presidente del gobierno. Los canarios somos 1 de cada 25 votantes en España. Por lo tanto, cuando nosotros todavía estamos votando, ya se sabe en España quién ha ganado y quién no ha ganado. Lo que no saben es qué peso van a tener los canarios en todas las decisiones futuras. Y no nos olvidemos que son decisiones muy importantes para ahora y para la siguiente generación. Por eso pido que acuden a votar y que voten y tengan la confianza en Coalición Canaria. Ricardo Melchor. No, Coalición Canaria, Nueva Canaria. Ricardo Melchor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos.